Gloria a Dios. Pues bueno, estamos el día de hoy dando esta palabra de parte de Dios. Acuérdense que estamos ahí en YouTube. Aquí hay más sillas por ahí. Los que no están ocupadas, levanten su mano para que se puedan ocupar. La prédica de hoy se llama Vidas Disfuncionales. Amén. Vidas disfuncionales. Y yo nuevamente queremos saludar a todos los hermanos que nos escuchan en diferentes países del mundo, sobre todo en el continente americano. Todos los hermanos que nos estén escuchando por este medio llamado YouTube, les damos un saludo bendecido y bueno, esperemos que esta palabra sea de bendición. Vamos a estar hablando de este tema unas 3-4 semanas. ¿Y por qué vidas disfuncionales? Porque nuestras vidas deberían de ser funcionales, que estén funcionando todo el tiempo, amén. En algún momento, quienes han comprado carros del año, nuevecitos de agencia, pues se puede decir que te dan un carro 100% nuevo, que te va a rendir muy bien durante el tiempo que tú lo traigas. Pero hay veces que el fabricante se llega a equivocar, te llega a salir defectuoso un carro. De hecho, mi padre hace 2 años compró un carro del año y pues le salió mal, le salió defectuoso y le tuvieron que cambiar algunas piezas. ¿Y por qué les quiero hablar de las vidas disfuncionales? Porque todos sin excepción alguna venimos de familias disfuncionales, amén. Aunque tú digas que no, pero muchas veces creemos, porque quizá muchos de ustedes nacieron en cuna cristiana, no van a tener una vida disfuncional, pero creo que son los que más tienen vidas disfuncionales, amén. Y que aquellos que no conocieron del Señor Jesús hasta ya una larga edad, de alguna manera en el caso de un servidor, que bueno, durante toda la vida profesamos una religión, pues lógicamente también tenemos familias disfuncionales, amén. Yo sé que está haciendo un poco de frío, le vamos a pedir al Señor Jesús que nos caliente un poquito con el calor del sol. Y me llama mucho la atención que todos los personajes de la Biblia, acuérdense que Dios usa instrumentos llamados hombres, amén. Desde el primer instrumento llamado Adán hasta uno de los últimos instrumentos llamado el apóstol Pablo, y en Apocalipsis Juan, que recibió la revelación en una isla llamada Patmos. Ahí en Apocalipsis usted lo va a ver. Todos venimos de familias disfuncionales. Ahora yo quiero que usted aprenda un poquito que aunque somos personas disfuncionales, Dios nos hace ser funcionales en su presencia, amén. Adán fue el primer hombre que ocupó esta tierra, y fue una persona disfuncional en cuestión de que Dios lo hizo perfecto, amén. Pero Dios hizo un vínculo llamado familia, y Dios le dio a Adán una esposa llamada Eva. Después le dio también 2 hijos llamados Caín y Abel. Y escúcheme bien, no solamente tuvo 2, tuvo muchos. La Biblia dice que Adán tuvo hijos e hijas. Porque usted ha de decir, bueno, y si mató a uno, entonces el otro con quién se quedó, y si empezaron a ocupar la tierra, ¿de dónde salieron los demás? Dice la palabra de Dios que a Adán le nacieron hijos e hijas. Entonces dice la palabra de Dios en Génesis 4:1. Usted lo puede leer, si no, yo se lo voy a dar, porque vamos a tocar un poco de varios personajes de la Biblia. Así que conoció a Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio luz en ese momento a un varón llamado Caín. Dice, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Todos conocemos la historia de Caín y Abel. Dice la palabra que en el 8, y dijo Caín a su hermano Abel, sigamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿yo soy acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora, yo quiero que usted entienda algo. ¿Qué lleva a que entre hermanos no solamente se maten, se odien, que no tengan una vida como uno padre quisiera, que los hermanos siempre estuvieran apoyándose unos a otros, ¿no? Aunque usted diga, yo me llevo muy bien con mi hermana, siempre hay una pequeña lucha de clase, de estudio, que nos hace ser diferentes, de trabajo, de carácter, ¿no? De posición.
Y dice la palabra de Dios que aquí Adán y Eva habían desobedecido a Dios porque quisieron ser iguales a Dios. Entonces quiero que usted entienda que de esa mala relación matrimonial, porque dice la palabra de Dios que Adán tenía que cuidar a Eva, ¿no? Entonces decimos, ¿quién tuvo la culpa? Eva, que le dio el fruto, ¿no? Adán, que la descuidó. Pues dice la palabra que los dos serán una sola carne. Entonces yo creo que aquí la culpa fue de ambos, amén. Entonces por eso es que yo quiero que entendamos que todos aquí venimos de un vínculo familiar llamado papá y mamá. No hay nadie aquí que venga de dos papás y dos mamás, ¿no? Todos venimos de un padre y de una madre. Conozcas o no conozcas a tu padre, pero tú tienes un padre que vive o no vive, o tienes una mamá igual que vive o no vive. Y dice la palabra de Dios que aquí Adán había desobedecido, no había tenido una buena relación con su esposa, porque no habían caminado en obediencia. Tuvieron estos hijos y dice la palabra que Caín mata a Abel. Yo te pregunto, como padre, ¿cómo estarías tú llevando la vida sabiendo que uno de tus hijos asesinó al otro? En este entonces quizá yo te puedo decir que uno de tus hijos estaría en la cárcel. Y si saldría tu hijo de la cárcel, ¿lo verías como cualquier cosa? Verías no solamente el rostro de tu hijo, sino también vendrías el asesino del hijo que falleció. ¿Sí me estás siguiendo? Ahora, de esa descendencia dice la palabra de Dios que Dios quitó toda esa descendencia y dijo, voy a hacer una nueva generación a través de un hombre llamado Noé. ¿Sí estás conmigo? Dice la palabra ahí en Génesis, más adelantito en Génesis 6, dice que aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, les nacieron hijas. Y que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. ¿Sí estás conmigo? O sea, ya había tanta la maldad en ese entonces que empezaron a tomar mujeres, no por el bonito corazón, sino por qué tan bien o qué tan buenas medidas tenían. ¿Sí estás conmigo? Y dice la palabra que le dolió en su corazón a Dios y dice, voy a deshacer, voy a quitar la humanidad. Y le manda Dios a Noé a hacer un arca. ¿Sí estás conmigo? ¿Cuánto tiempo le llevó a hacer el arca? Bueno, ahí lo viene en el libro de Génesis, pero mire lo que dice ahí. En el 7 dijo Jehová, raeré sobre la faz de la tierra los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. ¿Sí? Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Y dice la palabra que empezó a levantar el arca. Más adelante ahí, si usted me puede apoyar leyendo este capítulo, dijo luego Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca. No recuerdo bien cuántos años son los que tardó Noé, pero sí fueron más de 300 años, ¿sí? Ahora, empezaba Dios a hacer una nueva generación de Noé. ¿Sí estás conmigo? Pero aquí pasó un problema. Y otra vez, familias disfuncionales. Yo quiero que usted se identifique. No quiero que usted diga, pastor, yo vengo de la descendencia de Adán, de Noé, de Abraham, de Isaac, de Jacob. Pero sí usted tiene algo de alguno de estos personajes. Porque Noé, dice la palabra de Dios, que fue con su familia, con sus hijos. Tenía 3 varones. Y dice la palabra que llegaron. Pero después uno de ellos... Ahí váyase conmigo a Génesis 9:20. Dice la palabra, después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña y bebió del vino y se embriagó y estaba descubierto en medio de su tienda. Ahora, no quiero decir que aquí intencionalmente Noé se embriagó, si está conmigo. Ella le empezó a tomar sin darse cuenta que ese vino pues lo estaba embriagando. Dice, y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus 2 hermanos que estaba afuera. Fíjese, dice, y Cam, padre de Canaán. ¿Quién era Cam? Uno de sus hijos de Noé. Ahora, era un pecado porque dice la palabra de Dios que cuando este varón vio la desnudez de su padre, se burló. Yo te pregunto, ¿qué hace que hoy en día tus hijos se burlen de ti? Te falten al respeto. ¿Qué hace que hoy en día tengas un hijo de 22, 25 años y que tu hijo le dé vergüenza saludarte de beso delante de los demás? ¿Qué hace que quizá tus hijos se avergüencen de algunos errores que tú tuviste en el pasado?
Yo te puedo decir que qué hizo que hoy este varón se pudiera haber burlado en ese entonces de su padre. Que Abraham, cuando hizo el arca, la Biblia nunca registra que involucró a sus hijos. Perdón, cuando hizo Noé el arca, la Biblia nunca registra que involucró a sus hijos. Aquí la Biblia dice que Dios le dijo a Noé, pero yo no sé si a lo mejor sus hijos andaban en otro rollo, pero Noé todo el tiempo se la pasó cortando madera. No registra aquí que los hijos tuvieron una relación. Ahora, casi durante 300 años, imagínate hacer un arca, ¿sí? Yo quiero que usted entienda que lo que tenía que durar levantar esa arca, después de que terminara esa arca, Dios iba a mandar el diluvio. O sea, Dios no le dio un tiempo. ¿Sabes que tienes tantas horas para terminar? No, pero aquí quizá Noé se afanó tanto por ese trabajo que Dios le había dado que descuidó a sus hijos. ¿Cuántos de ustedes se afanan por el trabajo y descuidan a sus hijos en el área más importante, que es los corazones? ¿Sí estás conmigo? Porque todos en algún momento, por pagar la renta, por comprar un terreno, porque ya no alcanza, porque sí alcanza, pero quiero más, llegamos a descuidar el corazón de nuestros hijos. Y aún dice la palabra que el propio Noé se afanó quizá un poco, tanto que nunca involucró a sus hijos, y llega el momento en el cual sus hijos le faltan al respeto al ver la desnudez de su padre. ¿Sí estás conmigo? Un hijo te va a guardar respeto cuando tú te estás cuidando su corazón, te estás involucrando todo el tiempo. Me llamaba mucho la atención ayer que Camila estaba en el parque, yo estaba jugando con Baruch y mi esposa me dijo, ¿ya escuchaste a tu hija? Estaba evangelizando a un niño de 4 años. Un niño de 4 años le decía, mira, no tengas miedo, Jesús está en tu corazón, tienes que aprender a vencer los temores. Y yo veía a mi hija y decía, Señor, esa es mi hija. Pero recuerdo que la semana pasada Camila la ayudé a deslizarse en esos tubos como de los de bomberos. ¿Se han visto? En el tubito es donde se desliza. ¿Cuántos se han deslizado en ese tubo? ¿Se acuerdan la primera vez que lo hicieron? ¿Sí? ¿Cuántos se acuerdan de la primera vez que lo hicieron? Yo sí me acuerdo de la primera vez de esos juegos donde está un tubo y te agarras así y te dejas bajar como bombero. ¿Cuántos se acuerdan de la primera vez? Yo sí me acuerdo de la primera vez. Su primera vez estaba su papá, estaba su mamá, estaba usted solo. Yo me acuerdo que estaba solo. Estaba sola. ¿Cuántos estaban solos? Yo me acuerdo, somos varios. Y la primera vez era el temor, pero tenías ganas de hacerlo porque veías que los demás y decías, qué divertido, pero había una situación que estaba el miedo y el temor. ¿Qué tal si me caigo, si me rompo la cabeza? ¿Sí? No estaba mi mamá, de verdad no me acuerdo que estuviera mi mamá, mi papá menos porque él trabajaba. Y dije, lo voy a hacer porque si no lo hago me voy a frustrar. Me voy a quedar con las ganas de hacerlo y voy a ser un perdedor. Y entre mi mente de niño empecé a delirar y decidí hacerlo. ¿Y qué creen? Que sí me pude deslizar. Pero Camila estaba en ese día frente al juego. Tarde que temprano Camila se iba a enfrentar con el tubo. Y no el tubo de bailar, el tubo de deslizarse. Y yo le dije, hija, tienes que poder. Empezó a llorar, escúcheme bien, empezó a llorar tanto que los papás que estaban ahí han de haber dicho, qué mal padre, cómo forza a su hija que se aviente. Pero yo le dije, hija, tienes que aprender a vencer este temor, porque si no todo el tiempo lo vas a estar llevando. Yo voy a estar aquí, yo te voy a cuidar, no te vas a caer. Y mi esposa me dijo, es que no confío en ti. Y yo así como que, como padre dices, espérate, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Por qué mi hija no está confiando en mí? Entonces le di la seguridad y la primera vez que lo hizo fue lo suficiente para que lo hiciera una y otra vez. Y lo más interesante es que hoy Camila, las mismas palabras que le estaba dando de aliento, se las estaba dando a otro niño, ¿sí? Le estaba diciendo, respeta a tus papás, ama a tus papás. Y yo decía, hija, gloria a Dios. Pero quiero que usted entienda que es parte de lo que nosotros hemos invertido en nuestros hijos. Si nuestros hijos no nos respetan, ¿sí? O crees que te respetan hasta un punto, es porque quizá te ha faltado tiempo con tus hijos. ¿Sí estás conmigo? Dice la palabra, hijos, honremos a nuestros padres, pero también dice, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Entonces hay algo ahí recíproco de las dos partes. Entonces Noé nunca hizo partícipes a sus hijos y eso hizo que después le faltaran al respeto, y dice la palabra que aún Noé lo desterró a uno de sus hijos. Después viene otra generación de un gran hombre de Dios llamado Abraham. Y la Biblia le llama que Abraham es el padre de la fe. Abraham fue uno de los grandes hombres de Dios.
Pero Abraham no era un hombre tan funcional como lo creemos, ¿eh? De hecho, Abraham era un hombre un poco impaciente y un poco, yo podría decir, tampoco medio jualegre. Porque dice la palabra que Abraham deshonró a Sara. Y quiero que lo veamos ahí rapidísimo, ahí en Génesis. Génesis 16. Abraham era un hombre que se había casado con una mujer llamada Sara. Dice: Sara, mujer de Abraham, Génesis 16:1, Sara, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva, o sea, una esclava egipcia, que se llamaba Agar. Dijo entonces Sara a Abraham, porque Sara decía: no le puedo dar un chamaco a mi esposo, ¿sí? Dice: ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego pues, ¿sí?, que te llegues a mi sierva, quizás tendré hijos de ella. Y él atendió a Abraham al ruego de Sara. Fíjese nomás, ¿no? Así dijo: bueno, voy a tratar de sacrificarme, ¿sí? Y Sara, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado a Abraham en la tierra de Canaán, y dio por mujer a Abraham su marido. Y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Entonces Sarai, o sea Sara, dijo a Abraham: mi afrenta sea sobre ti. Fíjese, mi afrenta. ¿Qué es afrenta? Afrenta es sinónimo de ofensa, de agravio, de deshonra. A ver, mujer, no te entiendo. Primero me dices que me meta con la mujer y ahora dices que te ofendí. ¿Sí estás conmigo? A ver, pastor, mi esposa me dice que siempre sí y ahora me dice que siempre no. ¿Sí estás conmigo? Ahora yo quiero que usted entienda que Sara no había asimilado, porque aún Dios ya le había dicho que le iba a dar un hijo. ¿Sí estás conmigo? Pero ella se desesperó, vio que Abraham estaba tan tenso, que estaba de malas. Y muchas veces las mujeres, con tal de complacer a sus maridos, empiezan a dar consejos emocionales que tarde que temprano va a afectar no solamente a uno, sino a los dos. Y dice la palabra de Dios que entonces Sara dijo: me has ofendido. Y Abraham dice: pero tú me dijiste. Pues sí te dije, pero yo no pensé que lo ibas a hacer. ¿Sí estás conmigo? ¿Cuántas veces le decimos al marido: ¿sabes qué? Si no me quieres, vete y consíguete a alguien que quiera, ¿no? Y a lo mejor en el pleito se enojan y te das cuenta que tu marido sí se consiguió a alguien. Y te dice tu marido: pues tú me dijiste. Pues sí, pero no pensé que fueras tan capaz de hacerlo. ¿Me amabas realmente o no me amabas? ¿La amaba? Yo creo que no. Pero si estás conmigo que muchas veces cuando un matrimonio no llega a un acuerdo, el enemigo empieza a distorsionar el plan y el enfoque que Dios tiene para un matrimonio. Ahora, quizá tú no estás casado, pero tus padres, tus abuelos, ¿cómo vivieron esa vida? Yo de mis abuelos no te puedo decir que conozco sus vidas, pero de mis padres sí. Porque hay pequeños recuerdos de quizás ciertos pleitos o ciertos acuerdos a los cuales mis papás llegaron. Y me llama mucho la atención que Abraham deshonró a Sara. ¿Y qué creen? No solamente Abraham deshonró a Sara, sino Abraham llegó a negar a Sara como su esposa y a presentarla como su hermana. Si estás conmigo, por temor, por lo que tú quieras. Pero yo te pregunto, ¿qué harías tú, esposa, si en algún momento te encuentras a tu marido que va de traje a la oficina y tú vas con tu cubeta a la Conasupo? Y a lo mejor tu marido se encuentra a la secretaria y tú le dices: mi amor, y te ve con la cubeta, ¿no? A lo mejor tu marido dice: no es mi esposa, es mi pareja, ¿no? Es la mamá de mis hijos, ¿no? Yo creo que te sentirías deshonrada, ¿sí o no, mujer? Me llamó mucho la atención que aquí Abraham había negado a su esposa y había hecho pensar que era su hermana. ¿Pero qué cree? Que Abraham tuvo un hijo llamado Isaac. E Isaac se casó con una mujer llamada Rebeca. ¿Y qué cree? Que Isaac también negó a Rebeca. La presentó como su hermana. ¿Sí estás conmigo? O sea, no sé si Abraham en algún momento le dijo a Isaac cuando ya era mayor: hijo, mira, déjame decirte que en algún momento negué a tu madre como mi esposa. O quizá no se lo dijo, pero lo mismo que hizo el padre, lo hizo el hijo. Y si no lo hizo el hijo, lo va a hacer tu nieto, tu bisnieto. Porque la generación siempre es afectada
y viene disfuncional cuando el hombre deja entrar el pecado en su vida. ¿Sí estás conmigo? Entonces me llama mucho la atención que Isaac tuvo no solamente el descaro también de negar a su esposa, ¿sí? Pero dice la palabra que Abraham deshonró a Sara. Isaac tomó a Rebeca. Váyase ahí conmigo a Génesis 24. Génesis 24. O sea, ya estamos viendo que Abraham no era así como que un hombre perfecto, ¿eh? Ya estamos descubriendo que Abraham tenía sus errores. Génesis 24, 67. Estamos hablando de uno de los hijos de Abraham, porque Abraham también tuvo a otro hijo. Y dice ahí en el Génesis 24, 67. Dice: y la trajo Isaac a la tienda de su madre Sara, y tomó a Rebeca por mujer, y dice la palabra que Isaac la amó, y se consoló Isaac después de la muerte de su madre. ¿Sí estás conmigo? Ahora, no registra la Biblia que a Isaac le pegó tanto la muerte de su padre. A Isaac le pegó mucho la muerte de su mamá. ¿Sí está conmigo? Porque de alguna manera Isaac se sentía llegado a ese amor de madre. Y Abraham no, imagínense, Abraham, el concepto que tenía Isaac decía: mi papá me quiso sacrificar, mi papá me quiso cortar el cuello, ¿sí? Y mi mamá no, porque mi mamá siempre me consentía, ¿sí? Mi papá era un poco más rígido, era más fuerte, pero mi mamá me expresaba más su amor. Quizá muchos de ustedes varones vienen de padres donde sí les expresaban: hijo, te quiero, pero no eran de esos papás que a lo mejor abrazaban y decían: hijo, te amo, te adoro. ¿Sí estás conmigo? Yo a Baruch trato todo el tiempo de decirle que lo amo, y Camila luego me dice: papá, pero no beses a Baruch porque entre dos hombres no se pueden besar. Le digo: no, hija, es que yo amo a tu hermano con un amor de padre, no lo amo con otro tipo de amor. Pero desde pequeña mi hija tiene que entender que es un amor genuino, ¿sí? Y que el día de mañana que Baruch tenga 32 años, que esté bien peludo y barbudo, tiene que aprender a besarme. ¿Sí esté conmigo? Esté con su esposa o esté con Miss Universo, Baruch tiene que aprender a besarme y amarme, y que no le cueste trabajo, porque cuando los hijos crecen ya les cuesta trabajo expresar ese amor por los padres. Pero ¿sabe también por qué le cuesta a los hijos expresar ese amor? Porque también no lo ve en la relación que tienen sus padres. A mí no me da pena besar a mi esposa delante de mis hijos, y mis hijos los veo y lo ven como algo normal. Pero si mis hijos ven a una pareja besándose, Camila hace porque tienen que aprender que aún el matrimonio es algo que se tiene que estar fomentando. O sea, vamos, nosotros como padres somos el reflejo del marido que va a tener nuestras hijas. Ustedes como padres son reflejos, mujeres, de la mujer que algún día sus hijos quieren. Si estás conmigo. Ahora yo quiero que ponga mucha atención, porque ahorita vamos a ver por qué hoy en día toda la humanidad viene de una familia disfuncional. Entonces dice aquí, voy a volver conmigo, ahí Abraham deshonró a Sara. Isaac tuvo en el 67 dice que se casó con Rebeca, ¿sí? Y la amó, y se consoló Isaac después de la muerte de su madre. Ahora, ¿cómo veía Isaac a su esposa? Como si fuera su madre. ¿Sí estás conmigo? Ahora, ¿qué tan de bien y qué tan de mal es esto, varones? O sea, no está mal. Yo, mi viejecita hermosa, me acuerdo, mi viejecita, que por ejemplo aún tengo 34 años, hay veces que llego, me quito los calcetines, me quito los zapatos, le digo: mamá, sóbame los pies, porque me acuerdo que mi mamá a los 16 años me sobaba, y disfruto sus manos de mi madre ásperas y arrugaditas, pero disfruto ese masaje de pies que mi mamá me da. Y quizá le digo a mi esposa: flaca, sóbame mis pies, y así de uy, no. Entonces digo: oh, no eres como mi madre, y empiezas a hacer comparativos. Si estás conmigo, y eso es lo peor, que tú quieras ver a tu esposa igual a tu madre. Eso es lo peor que podemos hacer. Si estás conmigo, tú te casaste con una mujer que no va a ser igual a tu mamá, pero sí tiene que tomar ese mismo amor que toma por tu esposa, por sus hijos, lo tiene que tomar por ti.
¿Sí me estás siguiendo? Entonces, no es malo que quieras ver a tu esposa también como mamá, pero no te cargues, no te pases de lanza, ¿no? Porque eso empieza a crear problemas matrimoniales. Entonces, yo no sé aquí qué tanta relación tuvo Isaac con Rebeca, pero sí hubo un problema. ¿Sí estás conmigo? Porque entre Isaac y Rebeca sí había mucho amor, pero pasaron los años y Isaac tuvo a 2 hijos llamados Esaú y Jacob. De hecho, estos 2 hijos son, ¿cómo se les llama cuando nacen en la misma panza? Cuates, gemelos. Bueno, aquí dice que, fíjese aquí lo que dice el 25-21. Dice, y oró Isaac a Jehová por su mujer Rebeca, que era estéril. O sea, ¿qué cree? Que Rebeca también traía lo de su suegra, era estéril. Y lo aceptó Jehová y concibió Rebeca su mujer. Dice, y los hijos luchaban dentro de ella, o sea, dentro de la panza de la mamá luchaban. Y dijo, es así, ¿para qué vivo yo? Y fue consulta a Jehová. Y le respondió Dios y dijo, 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. En un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Fíjense, esto era contradictorio a lo que Dios había enseñado. ¿Por qué? Porque el primero era el primogénito, y el primero era el que, ¿sabes qué? Yo soy el mayor, y acá yo lo que se decide papá y mamá, como soy el mayor, yo lo decido. Y aquí Dios había dicho, no, aquí va a ser al revés. Aquí tu hermano el menor es el que va a gobernar. Si estás conmigo, eso fue acuerdo que Dios puso. Y me llama la atención que dice, cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí que había gemelos en su vientre. Entonces eran gemelos, ¿sí? Y salió el primero rubio, güerito, de ojos azules. Así quería que saliera mi chamaco, güero como su padre, ¿no? ¿Cómo salió? Dice, rubio. Y era todo velludo, como una pelliza. Y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano. Si fíjense cómo salió, trabada su mano al calcañar, o sea, en la parte del pie de Esaú. Y fue llamado su nombre Jacob, y era Isaac de edad de 60 años cuando ella dio a luz. Así como iba saliendo el otro iba aquí. Ahí está mi papá, era, uy. Yo quería un agüerito y el otro era morenito, ¿sí? Eran hijos del sorullo. Pero ¿qué cree? Acuérdese que Isaac amaba a Rebeca, pero también veía esa consolación de la pérdida de su madre. ¿Sí estás conmigo? Entonces, cuando tú ves mujeres que dicen, pastor, es que mi esposo viene, pero no me ve como mujer, sino me ve como su niñera, cree que voy a ser como su mamá, que le va a estar recogiendo los chones, ¿sí? Pastor, aún se vuelve denigrante. Y quiero que entendamos, varón, hasta qué punto muchas veces llegamos a denigrar a nuestras esposas, viéndolas como madres y no como lo que son, ayudas idóneas. Si estás conmigo, te llegas a perturbar, decir, ¿cómo me casé? No me hace la sopa igual que mi mamá. Y eso llega a causar conflictos. Tan es así que esos conflictos, escúcheme bien lo que le voy a decir, se reflejaron en los 2 hijos. ¿Por qué? Porque si tú como matrimonio no entras en un acuerdo, Dios no puede bendecir esos acuerdos de matrimonio. Y empieza a haber más prioridad por un hijo, Julio, que por el otro. ¿Y qué cree que hizo Isaac? Tenía preferencia por un hijo. ¿Y Rebeca qué cree que hizo? Tenía preferencia por otro hijo. Mire lo que dice ahí, Génesis 25-27. Dice, y crecieron los niños, Génesis 25-27. Y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto que habitaba en tiendas. Uno era bien macho y el otro era como cocinero, ¿no? Y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. ¿Te ha pasado? Hay veces que como padres decimos, no, yo quiero a los 2 iguales. Escúchame bien, para que tú puedas amar a tus hijos iguales, siempre tiene que venir el amor de Dios primero a tu vida.
Porque dice la palabra que si Dios no hace excepción de personas, ¿por qué tú lo haces? Tú te das cuenta que si le compras 4 hijos a tu hija, porque son muñecas, y a Barú le compras 3, y ya hiciste excepción de personas. Nuestra mente es muchas veces tan egoísta que te das cuenta que yo me acuerdo que siempre le decía a mi mamá: no, mamá, es que tú amas más a mi hermana. Y mi hermana le decía: no, es que tú amas más a mi hermano. Y era la rivalidad, ¿no? Y siempre como hijo decías: ¿con quién se quedará la casa? ¿No? ¿Y qué pasará con esto? ¿No? Y sí estás conmigo. Y eso no es sano, porque hoy en día hay delitos que entre hermanos casi se quieren matar por un pedazo de terreno. ¿Sí estás conmigo? Entonces me llama la atención que aquí este varón llamado Isaac dijo: es que mi hijo lo quiero porque es bien machín como yo, le gusta agarrar las herramientas, le gusta ser un hombre así del campo. En cambio el otro me salió medio rarito, porque solamente se la pasa haciendo platos de lenteja, se la pasa haciendo de comer, en lugar de que vea, no sé, cómo arman los carros, se la pasa viendo MasterChef. ¿Sí me estás siguiendo? Entonces, desde ahí tú tienes que entender que los hijos no son iguales y que tú tienes que aprender a amar su identidad de cada uno de ellos. Pastor, ¿y si me sale rarito? No, los hijos no nacen raritos, porque dice la palabra que aún las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y tus hijos tienen, el hecho de que tu hijo cocine no quiere decir que no sea hombre. Hay hombres que cortan el cabello y por lo general dices: bueno, si cortan el cabello han de ser homosexuales. Pero yo conozco un primo de mi esposa que corta el cabello súper padrísimo y él tiene sus 2 hijos y tiene su esposa. Pero siempre como que atribuimos esa parte, ¿no? Está en la estética, es de ser gay, ¿no? Está en la carnicería, es bien macho. Y aquí había una rivalidad. ¿Sí estás conmigo? Entonces Rebeca tenía su preferido y Isaac tenía su preferido. ¿Qué pasa el día de mañana? Que a raíz de esta rivalidad terminó un hermano queriendo matar al otro porque vendió su primogenitura por un plato de lentejas. Cuando, ¿quién pudo haber evitado esto? Los papás, los padres. A ver, Isaac, ven acá, ya pasaste tiempo con Wilfrido, te pusiste a jugar a las herramientas, ahora te toca cocinar lentejas con tu hijo. Mujer, yo soy Cruz Treviño Martínez La Garza y a mí nunca me vas a ver hacer de comer con este chamaquito rarito. ¿Sí estás conmigo? Ahora, en el caso mío, digo, Baruch, me pongo a jugar con herramientas y Camila se me queda viendo. Y tú no sabes si aún puedes decir: pues entonces mi papá prefiere más a Baruch. Pero no es que prefiera a Baruch, si estás conmigo. Es que tengo que jugar con él con herramientas. Y aún el Espíritu Santo me dice: también tienes que jugar con tu hija muñecas. Pero ¿cómo me va a ver Baruch yo jugando con muñecas? Entonces siempre trato de dar un espacio. Puedo jugar con los dos al mismo tiempo, pero va a haber un momento en los cuales voy a jugar con Camila, de que yo soy su hijo y que me va a dar de comer en la boca y bla bla bla. Y un día Baruch, que quiere a lo mejor cambiar ahí no sé qué cosa, y va con su herramienta de plástico y ahí estamos disquechambiendo, ¿no? Pero tenemos que pasar un tiempo de equidad con los dos. Ahora yo te pregunto: ¿cuántos de ustedes vieron diferencias entre sus hermanos? ¿Cuántos de ustedes vieron que preferían más a uno? Que le compraba uno, aunque sea Nike, me salieron 449 los de él y 450. Ya ves, papá, un peso es un peso. Pero como padres no tratas de hacer tanto esa diferencia, pero tienes que entender que aún a los hijos se les tiene que enseñar que el amor de Dios no cambia. Y si el amor de Dios no cambia, también el de nosotros no debe de cambiar. ¿Sí me estás siguiendo? Entonces fíjense, vamos a terminar ya nada más porque me quiero ir a lo más importante. Entre Isaac y su esposa tuvieron rollos. Y este varón Jacob, que también era hijo de Isaac, se casó con Lea y Raquel. Fíjese, este se vivió más vivo, se casó con 2. Y tuvo a un hijo llamado José el Soñador. ¿Sí? Pero ¿qué cree que hizo este ¿qué cree que hizo este Jacob? Jacob, como veía que tenía preferencia a su mamá por él, si estás conmigo, Jacob tuvo preferencia por José el Soñador. Si estás conmigo.
Todos conocemos la historia de José el Soñador. Pero dice la palabra que José el Soñador era uno de los hijos de los más pequeños. Tan es así que José el Soñador llevaba una túnica hecha por su padre. La pregunta es, ¿qué tenía que haber hecho aquí Jacob? Haberle hecho túnicas a todos. Dice la palabra que Jacob llevaba a sus hijos al campo, mas sin embargo Jacob se quedaba con José y le enseñaba a leer egipcio, ¿sí? A muchas doctrinas diferentes. Entonces los hermanos veían, ¿no? O sea, papá, yo me voy a trabajar y tú le estás pagando a José la escuela en el TEC de Monterrey. No se me hace justo. Entonces tú tienes que entender, a ver, hijito, tú me saliste medio bruto, ¿sí? Mi hijo me salió más inteligente. Hijo, tú eres medio bruto, tú vete al campo. Tu hermano es más inteligente, pues tengo que pagarle la colegiatura en el TEC de Monterrey. Está bien, pero si tu hijo te salió bruto, ¿sí? Pues apóyalo en el campo. A lo mejor dices, ¿sabes qué, hijo? Te compré una troca. Ahí está, para que tú vayas en el campo con tu troca. Y al que te salió inteligente, le estás pagando una colegiatura en el TEC o en la Ibero o en la UVM de, no sé, de 15,000 pesos bimestrales, que ya terminando el año te va a salir lo que te salió en la camioneta. Sí estás conmigo, pero es un apoyo recíproco aún al nivel de cada uno de ellos, ¿sí? Pero hay veces que, papá, ¿y por qué no me apoyaste para la escuela? Pues eras medio bruto, hijo, ¿no? Entonces el niño crece con la mentalidad de ser bruto y toda la vida se va a sentir un bruto. Pero tú tienes que entender que son capacidades diferentes. No porque él tenga el conocimiento del campo sea más bruto que el que sea muy bueno para las matemáticas. ¿Sí está conmigo? Entonces, ¿cuántos de ustedes han tenido esa diferencia? Mire, por ejemplo, yo soy zurdo y sabía que nosotros los zurdos ocupamos el hemisferio derecho. ¿Verdad? Sí, el derecho. Y ustedes los derechos ocupan y a la mayoría de los zurdos nos cuesta trabajo hablar. Yo me acuerdo que mi mamá decía, hijo, pero se te traban las palabras. Entonces yo crecí traumado. No, me da pena hablar entre 3 personas. Ahora hablar en 40, 50, cuando voy a la cárcel a hablar con los internos. Pero sé que tengo la mente de Cristo. Amén. Que aún todo lo que haya recibido de la vida pasada, de los compañeros, que eres un sonso, que siempre tuviste cara de ratero y vas a ser un ratero, yo quito eso y hoy sé que Dios ha hecho cosas nuevas en mi vida. Y las ha hecho no solamente para mí, sino para aún ser testimonio hacia los demás. ¿Sí estás conmigo? Tú eres la persona más bendecida y la persona que más ama al Señor. Sobre todas las cosas, tanto que dio a su Hijo Jesucristo por cada uno de ustedes. ¿Sí estás conmigo? Para terminar, un hombre también que se nos estaba escapando por ahí, ¿sí? Llamado Lot. ¿Quién era Lot? ¿Qué parentesco tenía con Abraham? Su sobrino. Hay unos que dicen que era su hermano, otros que era su sobrino. Pero Lot, váyase conmigo ahí a Génesis 13. ¿Sí? Abraham era el padre de la fe. ¿Sí está conmigo? Abraham era un hombre buena onda, no era interesado. Génesis 13. ¿Sí? Y Lot, ¿qué cree? Lot era un hombre hiper mega archirargate contrainteresado. Cuando tú estás con tu hija le dices, hija, cuando te cases no importa que la persona sea la persona, pero mientras tenga carro, hija. Pero nunca le preguntas, hija, ¿es cristiano? ¿Conoce de Dios? ¿Tiene temor de Dios? ¿Respeta a sus padres? No, lo primero que le preguntan las mamás a las hijas, hija, ¿tiene carro? ¿Tiene dinero? ¿Tiene casa propia? Porque si tiene casa propia, hija, cásate con él. Aunque sea un borracho de los más borrachos. Y mire lo que me llama la atención, que Lot, dice ahí en Génesis 13:8. Entonces Abraham le dijo a Lot, ¿sabes qué? Hay problemas entre tus campesinos y los míos. ¿Sí? No hay ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque mira, brother, a final de cuentas somos hermanos. Pregunta, ¿no está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, dice Abraham, yo me voy a ir a la derecha. Pero si tú, Lot, te vas a la derecha, yo me voy a ir a la izquierda. Y fíjese, y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como del huerto de Jehová, como la tierra de Egipto,
en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno al otro. Abraham, en cambio, acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Fíjese, Lot no era nada sonso. Abraham le dijo: a ver, brother, no quiero que tú y yo como hermanos también en Cristo, bueno, en Cristo no, en Jehová, nos peleemos. ¿Qué quieres tú? A ver, de la Cheyenne que nos dio papá, agarra lo que tú quieras. ¿Y sabes qué dijo? Dijo: mira, es que allá sí podemos hacer una alberca. Este lado. Lot era un hombre interesado. Si estás conmigo. Ahora, si tú eres un hombre interesado, automáticamente le vas a enseñar a tus hijos a ser interesados. Si eres un hombre que te la pasas quizá trabajando jornadas de 8 o 10 horas y que casi no pasas tiempo con tus hijos o con tus hijas, muy difícilmente tu hija va a entender que el plan de Dios es que ella se case con un hombre de Dios. Va a decir: no, pues mi papá casi nunca estuvo conmigo. Eso quiere decir que aunque mi novio no pase tiempo conmigo, pero mientras tenga dinero, pues me tengo que casar con él, que tenga dinero. Ahora yo les pregunto, mujeres casadas, cuando ustedes se casaron con su esposo, ¿se casaron por amor o no? ¿O quién de aquí dice: no, basta, ya sí me casé por interés? ¿Se casaron por amor? No. ¿Cuál es la finalidad? Yo me casé con mi esposa para estar con ella, ¿sí? Pero imagínense que hoy yo le digo a mi esposa: ¿sabes qué, flaca? Tengo un trabajo donde me van a pagar 40,000 pesos mensuales, así que tengo que partir, pero te voy a estar enviando tu cheque. ¿Ustedes creen que mi esposa, en el amor de Cristo, va a querer eso? ¿Por qué no? Pues le va a ir bien, le voy a dar una buena lana. Si con trabajos vendemos tacos ahí, luego vendemos 70, 80 pesos, 40,000 pesos, ¿qué va a decir mi esposa? No, porque no solamente no va a querer que esté lejos de ella, sino que también va a ver que mis hijos van a estar separados de mí. ¿Sí me está siguiendo? Entonces, cuando usted no pasa tiempo con sus hijos, les está demostrando a sus hijos que es más importante el tiempo en el trabajo, porque el trabajo te va a dar dinero, y automáticamente estás haciendo hijas interesadas o hijos interesados. Tú dices: pero ¿por qué mi hijo es interesado? Porque no pasaste tiempo con él. ¿Sí estás conmigo? Ahora, no te estoy diciendo que dejes de trabajar por estar todo el tiempo con tus hijos, pero tienes que ver qué prioridades son. ¿Te vas a quedar 2 horas extras en tu trabajo por perderte ver las princesas mágicas con tu hija? Prefiero perder esas 2 horas de trabajo y ver princesas mágicas con mi hija y saber que soy su príncipe. ¿Sí estás conmigo? ¿Sí me estás siguiendo, iglesia, o no? Ahora, mire lo que dice aquí. Ya voy a terminar. Todavía tengo el verde. Avi, ¿cuánto me queda? 10 minutos. 10 minutos, bien. Vientos. ¿Estábamos con quién? Con Lot. ¿Sí? Mire, dice la palabra de Dios que la raíz de todos los males es, ¿qué es? La raíz de todos los males es el amor al dinero. Y Lot tenía un mal, que amaba el dinero. Y dice la palabra en Eclesiastés: ¿cuánta gente no tiene ni hijos, ni es casada, y sigue amando el dinero, y nunca se han puesto a pensar que se van a morir, y lo que han de hacer, ¿para quién será? Yo conozco muchísimos abogados. Bueno, veo cantidad de abogados ahí donde yo tienen su casa enfrente. La mayoría quieren vivir en unión libre, ya no se quieren casar. Tú por tu lado, yo por el mío. ¿Por qué? Porque no quieren un compromiso. ¿Sí estás conmigo? No quieren sufrir el desamor, porque tienen un concepto erróneo del amor, que el amor es una cosa esplendorosa hasta que te cae tu esposa. Y ese es un error muy grande. Amén. El amor, dice la palabra, que es sufrido, es benigno. El amor no espera el bien, sino el bien del otro, el bien propio, sino el bien del otro. Entonces, mire lo que dice ahí en Génesis 19:1. Ya voy a terminar porque no me quiero aventar un versículo más. Dice: llegaron pues los 2 ángeles a Sodoma a la caída de la tarde. Aquí teológicamente se dice que era Dios, o había mandado uno de sus ángeles. Dice: y Lot estaba sentado como un rey, como un padrinazo, a las puertas de Sodoma. Y viéndolos Lot, a estos varones que eran ángeles o aún era la presencia de Dios, se levantó a recibirlos.
Y se inclinó hacia el suelo y le dijo: ahora, mis señores, os ruego que vengan a casa de vuestros siervos y se hospeden. Lávense los pies, por la mañana se van a levantar, les voy a dar unos huevitos rancheros y sigan su camino. Y ellos respondieron: no, en la calle nos quedaremos esta noche, porque aún estos ángeles sabían que la casa de Lot era una casa donde se permitía el pecado. Dice: mas él porfió con ellos mucho, y fueron con él y entraron en su casa, y les hizo banquete y coció pan sin levadura y comieron. Pero antes que se acostasen, fíjense, pónganme atención ahí, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo, y le llamaron a Lot y le dijeron: Lot, ¿dónde están los varones que vinieron aquí esta noche? Sácalos, queremos conocerlos. En serio, queremos conocerlos. Entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí, y les dijo a estos chavos medio raritos: os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad, no anden con sus rareces. He aquí, ahora yo tengo 2 hijas que no han conocido varón. Os las sacaré afuera y haced con ellas como bien les parezca, solamente que a estos varones no le hagan nada. Pues, ¿qué vinieron a la sombra de mi tejado? Y ellos respondieron: quita ya. Y añadieron: ¿vino este extraño para habitar entre nosotros? Y habrá de erigirse en juez. Ahora te haremos más mal que ellos. Y hacían gran violencia al varón, a Lot, y se acercaron para romper la puerta. Entonces los varones alargaron la mano y metieron a Lot en casa con ellos y cerraron la puerta. Y los hombres que estaban a la puerta de la casa hirieron con ceguera desde el menor hasta el mayor, de manera que se fatigaban buscando la puerta. ¿Sí está conmigo? Eran homosexuales. La Biblia está hablando de los sodomitas, que eran homosexuales, y estos hombres estaban tan perversos que no podían ver un hombre, porque luego iban sobre ellos. Entonces estos hombres no entendían que o una de dos, o eran los ángeles o era la misma presencia de Dios. Dijeron: Lot, preséntanos, los están bien guapísimos. Ahora escúcheme bien, Lot permitió que aún este tipo de maldad rodeara no solamente dentro, sino fuera de su casa. ¿Hasta dónde tú como padre permites que tus hijos vean pornografía? ¿Hasta dónde tú como padre permites que tus hijos fumen? Bueno, que fumen, pero que no lo hagan delante de mí. ¿Hasta dónde tú permites que tus hijos se compren unas cervezas? Porque lo primero que dice el padre: pastor, prefiero que tomen conmigo que tomen con sus amigos, que aprendan a tener una borrachera conmigo que con sus compañeros. Pero tú estás permitiendo que el pecado entre. Y Lot lo permitió porque era un hombre que tenía su corazón en el dinero. ¿Sí estás conmigo? Entonces permitió la homosexualidad de alguna manera Lot, porque terminó huyendo. Llega el momento que aún hay hijos que dejan descalzos a los padres, que están esperando a que los padres se mueran para poder cobrar la herencia. Dice el dicho por ahí: cría cuervos y te sacarán los ojos. Tú te has preguntado qué tipo de alimañas has creado, porque quizá has faltado a estar con ellos, a pasar tiempo con ellos, a inculcarles de Dios en sus vidas. Si estás conmigo, ¿hasta dónde llegamos a ser ese tipo de hombres o mujeres que desvían su corazón del plan y el propósito de Dios? Y para terminar, tengo el amarillo, Abby, tengo el amarillo, ok. Y para terminar, lo peor de todo es que no solamente Lot lo permitió, sino que ¿qué cree? Que su esposa era igual de interesadota. Porque dice la palabra que le dijeron: vamos a empezar a destruir a Sodoma y a Gomorra. Corran, tráete a tus hijas, tráete a tus yernos, tráete a tu esposa. Y Dios les dijo: corran, pero no vayan a voltear para nada, porque si voltean se van a convertir en estatuas de sal. Entonces empezó: vieja, córrele, mi amor, las tarjetas de crédito, el guardadito, mi cocina que era de mármol. Ay, mi amor, acuérdate que la cocina tuviste que irte 2 años sin verme, no estuviste con tus hijos. A ver, ahí agárrale, aunque sea, llévate la estufa. Porque Lot había hecho una mujer hiper mega interesada. La mujer sabía que no era la estufa, sino eran 4 años que no tuvo que ver a su esposo para que esa estufa llegara a su casa. Aún nosotros como hombres
hacemos que nuestras esposas se vuelvan interesadas. ¿Sí estás conmigo? Cuando la ausencia está en tu hogar. Y dice la palabra que esta mujer dijo: pero ¿cómo voy a dejarlo que con tantos años, si mi esposo no pasó tiempo con mis hijos, no pasó tiempo conmigo? A ver, ¿qué es lo que voy a dejar? Y cuando voltea, la mujer se convierte en estatua de sal. Lot terminó sin esposa. ¿Sí estás conmigo? Ese hombre que tanto había sacrificado su tiempo, que había trabajado de balde, porque ahora ni esposa tenía. Y lo peor es que más adelante las propias hijas de Lot se meten con él a tener relaciones sexuales para tener hijos de él. Fíjense nomás la aberración tan grande. ¿Sí estás conmigo? Y de ahí, de esos dos hijos, de ahí salen los amonitas y los otros los moabitas, uno de los pueblos más perversos y pecadores con los cuales Israel tuvo que luchar. ¿Sí estás conmigo? Las hijas dijeron: oye, no hay hombres aquí. O sea, las chavas estaban medias urgidonas, ¿no? Oye, vamos a meternos con nuestro papá. Ahorita lo vamos a poner bien borracho. Y cuando esté bien borracho, se ha visto casos que las hijas se llegan a enamorar de los padres, pero no de una manera espiritual, de una manera más carnal. ¿Sí estás conmigo? ¿Por qué las chamaquitas de 22 se casan con hombres de 57, de 60? No es porque quieran un esposo, es porque quieren un esposo como su padre Lot, que les daba todo el dinero, porque ellas creen que el dinero es la felicidad. Y como ya se me terminó el tiempo, les voy a dar el último versículo para terminar. ¿Sí me dejan regalarles un versículo más? Primera de Corintios, Efesios 5, 21. Efesios 5, 21, para terminar. Y vamos a seguir estas 4 semanas con esta misma predicación, que es vidas disfuncionales. Estas vidas disfuncionales parte 1, Efesios 5, 21. Y lo vamos a discernir un poco más el próximo domingo. Dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Escúcheme bien. Ahora, usted le va a decir: ¿ya viste, vieja? Tienes que estar sujeta. Y la esposa está así con su cara, ¿no? No ese tipo de sujeta, no. Sujeta de sujetarse, ¿no? Porque empiezan a ponerles caras feas, ¿no? La palabra sujeta, cuando tú la traes al griego, es que sujeta es estar apoyando. ¿Sí estás conmigo? Eso es lo que es estar sujeta. Mi amor, ya viste, dice el pastor que tienes que estar sujeta, y ahora te aguantas y te callas y si no te doy un cachetadón. Eso no es estar sujeta. Sujeta es apoyar a tu esposo en los proyectos que tenga para tu familia. Es apoyar. No por eso le vas a cargar la mano, varón. ¿Sí estás conmigo? Dice: porque el marido es cabeza de la mujer. Eso tienen que entenderlo, mujeres. Que si el marido dice: vamos a Chinconcuá, y la esposa dice: vamos a ver a mi mamá, vas a tener que ir a Chinconcuá, aunque no vayas a ver a tu mamá. Pero es que no, mire, fíjese lo que dice aquí, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a su marido en todo. O sea, el marido tiene que estar sujeto a la cabeza, que es Jesús. ¿Sí estás conmigo? Y si el marido está sujeto a la cabeza con Jesús, lógicamente la mujer tiene que estar sujeta al marido. Ahora, la mujer no está obligada a estar sujeta al marido cuando el hombre no se sujeta a Cristo. Porque por eso es que muchas veces hay hombres que dicen: tú tienes que estar sujeta a mí. Sí, hoy se me antoja meter en la cama a Petra, a Chuchita y a ti, mi amor. ¿De verdad? Hay mujeres que me dicen: pastor, pues si tengo que estar sujeta, tengo que hacer lo que mi esposo diga. No, porque tu esposo no se está sujetando a la cabeza, que es Cristo. Si estás conmigo, entonces tú no estás obligado, sígame, no estás obligado a hacer algo que esté fuera de los planes de Dios.
Tu marido te dice, mi amor, no está escrito, pero dice la palabra que aún hay cosas que no estuvieran escritas y de esas son de las cosas que tú te tienes que sujetar. Usted le tiene que decir no. ¿Sí? Maridos, 25. Amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. O sea, ¿cómo tiene que amar el hombre a la mujer? Tanto hasta dar la vida por tu esposa. Porque Cristo dio la vida por su iglesia. Y tú como hombre tienes que dar la vida por tu esposa. Mi amor, sí, estoy a punto de darme un balazo. ¿Por qué, mi amor? Por ti, mi amor, por ti. Eso no significa eso, si estás conmigo. Lo que aquí Dios está diciendo es de, mi amor, ¿qué pasó, mi amor? Voy a ir a una cena con unos cuates. Oye, mi amor, pero es que ya había preparado las palomitas para ver una película. Sí, mi amor, pero son los cuates, es chamba de la empresa. Ahí no estás dando tu vida por tu esposa, estás dando tu vida por los cuates, aunque sea de trabajo. Aquí lo dice el Señor, tú das la vida por tu esposa y serán muy tus cuates, pero te esperan unas palomitas y una película con tu esposa. No, pero es que y si no me pagan. Tú tienes una jornada de 9 horas. Fuera de las 9 horas, tú tienes la autoridad de decir me quedo o no me quedo. Y si aún te pone una pistola que te quedes, mejor busca un trabajo donde también puedas dedicarle el tiempo a tu familia. Sí me estás siguiendo, porque yo sé que muchos varones se me quedan viendo así como diciendo, sí, pastor, porque tú no sabes los gastos de la casa. Sí, estoy de acuerdo. Pero cuando tú entiendes que mi Dios suplirá todo lo que os falte conforme a sus necesidades en gloria en Cristo Jesús, tú no dependes del trabajo, tú dependes de Dios a través del trabajo. Denle un aplauso al Señor por eso, amén. Hombre, las mujeres están, aleluya. Ahorita va para las mujeres, aguántenlo. 26, ya va a terminar. Dice, para santificarla, o sea, ¿por qué tienes que dar tu vida por tu esposa? Fíjate lo que dice el 26. Para santificarla, habiéndola purificada en el lavamiento del agua por la palabra. Pastor, es que mi esposa ya no quiere estar conmigo. Se la pasa todo el tiempo con la vecina, se la pasa en el Face, se me pasa en el Watch. A ver, ese es tu trabajo. Porque cuando tú pasas tiempo y tu vida misma con tu esposa, tú la estás santificando. Y santificar es apartarla para Cristo. ¿Y para quién? Para ti. ¿Sí estás conmigo? Mi esposa no tiene mejores amigos que no sea su esposo. Yo no tengo mejores amigos que no sea mi esposa. ¿Sí estás conmigo? O sea, yo sé que tengo amigos y gloria a Dios porque mi cuate Julio es a todo dar. Y Mario me cae muy bien. Pero amigos, mi esposa. ¿Qué más va a saber ella que duerme conmigo? ¿No? Que sabe lo que me gusta, lo que no. Y con los amigos simplemente hablas frustraciones que no viviste en un pasado. Porque hoy en día Cristo no reina en tu presente. Qué tremendo, ¿verdad? Para eso son los amigos carnales. Y me llama mucho la atención que dice para santificarlas, para apartarlas. ¿Quieres apartar a tu esposa del WhatsApp, del Face y de las amigas? Pasa tiempo con ella. ¿En cuál estaba? A fin de presentarlas a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben de amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborrece jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Póngame atención, solteros. Si tú ves al Lencho es un hombre güerito de ojos azules, que te encanta, que está bien guapo. Pero ves el Lencho que está bien sucio, cochino, que no trae ni un peso para invitarte un helado, él no se ama a sí mismo. Y si él no se ama a sí mismo, no te va a amar a ti. Es que el Rubén, pues sí es pastor, es que sí es un poco medio drogadicto y alcohólico, pero es el hombre de mi vida.
Pues el Rubén, si se está metiendo mota y chochos, quiere decir que no ama su cuerpo. Y si no ama su cuerpo, cuando se case contigo no te va a amar a ti. Pero debería de verle sus ojos. Pues sí, deberías de verle su mano con la cachetada que te va a dar cuando esté bien marihuano. Si estás conmigo. Ay, pastor, pero usted cree que me puede pegar. Claro. Ya bien marihuanote, ¿tú crees que no te va a dar un cachetadón? Y tú dices, pero ¿por qué, Dios? ¿Por qué tuve que pagar? No, tú misma aceptaste a ese hombre. Ahora te aguantas. ¿Hasta qué punto? ¿Hasta los golpes? No. Siempre y cuando, dice la palabra, la mujer puede estar con su esposo que no es cristiano, porque aún ese hombre puede ser ganado por esa mujer. Pero si ese hombre ya sobrepasa el límite, porque dice la palabra que los hombres tenemos que amar a nuestras esposas como a vasos frágiles. Si tú ya te dejaste romper más de 50 veces, ya estás bien quebrada, mujer. Y tú ya no debes de permitir estar con un hombre que no solamente te ha denigrado espiritualmente, sino físicamente. ¿Sí me estás siguiendo? Y termino con el 29, dice 30, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirán a su mujer y los dos serán una sola carne. Yo sé lo que es vivir con mamá, con papá, porque aún Dios me permitió vivir con mis papás. Y te voy a decir una cosa, es un dicho muy sonado, yo creo que hasta debería de ser bíblico, pero dice que el arrimado y el muerto a los 3 días apestan. Y si tú no vives, aunque sea en un jacal con tu esposa, vas a tener problemas con tu suegra, con tu mamá, porque a tu suegra ya no le va a gustar como tu esposa hace la cama, que tu esposa se levanta a las 11, a la 1 de la tarde. ¿Sí? Tu esposa se va a sentir frustrada, te va a echar bronca a ti, cállate, te aguantas porque es lo que te puedo dar, y se genera el conflicto. Si estás conmigo. Entonces, aún en fe, yo sé que tu mamá te dice, hijo, quédate conmigo hasta la eternidad. Madre, te amaré mucho, pero dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirán a su esposa y serán una sola carne. ¿Sí me estás siguiendo? Entonces, por nada del mundo, sí, ya te dieron chance tus jefes de 1 año, 1 año y medio. Pero si ya llevas más de 5 años viviendo en la casa de tus papás, las cosas no van a estar bien por mucho que haya miel en hojuelas con tu esposa. Si estás conmigo, porque no está esa libertad de que si tú vives con tu esposa, si tu esposa se levanta a la 1 de la tarde, tu suegra ni sabe. Esa es bronca entre tú y tu esposa. ¿Sí? Entonces, este punto yo lo quiero terminar hasta aquí. Y el próximo domingo vamos a seguir trabajando las cuestiones de la familia. Y voy a hablar ahora de los hijos hacia los padres. Entonces yo les invito a que traigan a los jovencitos que no son casados o que ya están casados, que vengan, porque si no sabemos honrar a papá y mamá, no esperemos que Dios nos honre a nosotros a través de nuestra familia. Póngase de pie, ¿puedes pasar, Nemuel? Gloria a Dios. ¿Cuánto le dan gracias a Dios por la palabra? Ay, Señor, duele, pero gracias a Dios, amén, que nos ayuda mucho.